vamos a continuar. Estamos en una serie a la que hemos llamado El Es. El Es. Y hemos estado hablando de los atributos del Señor. Hemos estado hablando de quién es nuestro Dios. Y el día de hoy vamos a estar basándonos en el Salmo 32. Y este sermón lleva por título Mi Dios es perdonador. Mi Dios es perdonador. Así que por favor abran sus Biblias en el Salmo 32 y vamos a estar leyendo 11 versículos. Es un salmo cortito. Nuestro hermano Héctor, a ver si puede. Ahí parece que alguien necesita un equipo, ahí atrás. Bien, ahí está mi esposa con los equipos, si alguien necesita un equipo de traducción. Bien, vamos a estar entonces leyendo la palabra del Señor y nos vamos a poner en pie. Podemos leer la palabra de diferentes maneras. A mí me gusta hacerlo de pie, creo que muestra en cierto modo nuestra reverencia delante del Señor. Así que vamos a leer Salmos 32, versículos 1 al 11, y vamos a leer este pasaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice Salmo 32 y lleva por título en Reina Valera la dicha del perdón, Salmo de David Másquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaños. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de deliberación me rodearás, Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Tome asiento, por favor. Bueno, como le decía, el día de hoy continuamos con nuestra serie a la que hemos titulado El Es. Y hoy día vamos a hablar de una cualidad del Señor, que Él es un Dios perdonador. El Salmo 32 es un salmo que se puede clasificar dentro de lo que llamamos los salmos penitenciales o los salmos de confesión. A veces los salmos se dividen por categorías. Hay algunos de alabanza, hay algunos imprecatorios, y esto es un salmo penitencial o un salmo de confesión. El Salmo 32 es un salmo compañero del Salmo 51, quizás uno de los salmos más conocidos, porque es el salmo donde David se está lamentando por el pecado que había cometido junto a Betsabé y por consecuencia también del asesinato de Urías el Eteo, el esposo de Betsabé. Ahora, esta historia no tenemos tiempo para narrarla, pero se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al 12 y en adelante. Pero básicamente, para los que no conozcan la historia, Urías era un general del ejército de David y David se había quedado en el palacio.
Se había quedado en el palacio de vago, sin hacer nada. Y él, mientras paseaba por su palacio, entonces dice que mira a una casa distante y ve a una mujer y él la desea en su corazón. Y manda a traerla al palacio. Y él se averigua de quién es esta mujer y él sabe que es esposa, esa mujer es una mujer casada y esposa de Urías. Y él trama todo un plan para quedarse con esta mujer. Y él manda a Urías y lo manda al frente de la batalla. Las personas que iban al frente de la batalla en ese tiempo eran los primeros que caían. Así que el plan de David estaba funcionando bien. Él manda a Urías, el general, adelante, y Urías pierde la vida y él se queda con su mujer. Pero él pensaba que él había pasado desapercibido. Y muchas veces nosotros pecamos y creemos que hemos pasado desapercibido porque a los ojos de los hombres nadie nos ha visto. Pero déjeme decirle que hay uno que todo lo ve y a quien no podemos esconderle ni siquiera nuestros pensamientos. Así que Dios estaba mirando todo esto y envía al profeta Natán a confrontar a David. Y él, a través de una metáfora, de una historia, hace que David reaccione. Finalmente le dice, ese hombre eres tú. Él podía tener la mujer que él quisiera, pero él deseó aquella mujer que ya tenía un compromiso. Y para Dios eso es adulterio y eso es pecado. Así que David es confrontado y siente gran dolor. Y hay consecuencias de ese pecado. Porque Betsabé, al quedar embarazada de David, pierden su primer hijo como parte del juicio de Dios. Así que este salmo es un compañero del Salmo 51. Y este salmo parece ser posterior al Salmo 51 porque representa, al parecer, una experiencia posterior, más madura de David. En el Salmo 51 nosotros podemos ver que David siente agonía de su pecado y ora a Dios para obtener el perdón. En el Salmo 51, él siente la convicción de su error, él siente la convicción de su pecado, pero lo que no siente es el gozo del perdón. En cambio, en el Salmo 32, el salmista está sintiendo el gozo de haber sido perdonado. Cuando el perdón es plenamente recibido en la vida de un corazón contrito y humillado, de tristeza, produce alegría y produce gozo. El saber de que Dios ha perdonado nuestro pecado. Ahora, en este pasaje nosotros encontramos una reflexión muy profunda acerca del perdón divino. Y es una invitación a comprender la misericordia de Dios para con el pecador. Y que Dios es un Dios perdonador y que nos ofrece la oportunidad de experimentar una relación restaurada con Él. Así que a través de este mensaje nosotros vamos a explorar cómo el salmista David nos enseña sobre el perdón divino, su importancia en nuestra vida y cómo podemos aplicar este perdón en el caminar de nuestra vida junto a Dios. Así que tenemos algunos principios. El primer principio es reconocer nuestra necesidad de perdón. Este salmo comienza con estas palabras. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado. Siéntase una persona gozosa cuando ha recibido el perdón de parte de Dios. Así que aquí David nos muestra que la verdadera felicidad proviene de reconocer nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad de perdón. A menudo, probablemente cada uno de nosotros nos hemos aferrado a nuestro pecado, a nuestra falta, y a veces la justificamos. Pero si todos lo hacen,
¿Qué hay de malo? Estamos en tiempos modernos. Tratamos de justificar el pecado que nos habla el Señor. Siempre tratamos de justificar. Hay una frase muy común que dice, love is love, amor es amor. ¿Lo he escuchado? Muy famoso en estos tiempos. Y entonces cuando dicen love is love, se acepta cualquier tipo de relación. Y nosotros sabemos que Dios ha creado al hombre y a la mujer. ¿Dónde está eso? En el ADN, en la biología, en la fisonomía. Los hombres no podemos ser mujeres y las mujeres no pueden ser hombres. Y si alguien quiere hacer esa transición de género, como algunos llaman, tendrá que estar tomando hormonas porque su cuerpo no lo produce, porque es antinatural. Porque no es como Dios nos creó, no es lo que nosotros sintamos, sino la realidad a la cual hemos sido creados. Así que muchas veces nosotros tratamos de justificar nuestro pecado. Si usted le pregunta a las personas que están en la calle aleatoriamente, ¿usted cree en Dios? La mayoría le va a decir, sí, yo creo en Dios. Pero luego de que dicen que creen en Dios, salta otra frase, pero a mi manera. Espera un poquito. ¿Eh? Como dicen los americanos, calm down. Si nosotros creyéramos en Dios a nuestra manera, imagínense, esto sería un completo caos. Porque cada uno de nosotros pensamos diferente, no llegaríamos jamás a un consenso. Por eso que el Señor sabiamente nos ha dejado su palabra. Y si alguien te preguntara, ¿vas a ir al cielo o al infierno? Algunas personas van a responder, yo voy a ir al cielo. ¿Por qué? No, porque yo no le hago daño a nadie, me porto bien con mi vecino, trabajo, pago mis impuestos. Pero nadie se va al cielo por ser buena persona. ¿Es correcto que tú hagas eso? Claro que sí. Todos que tenemos que ser buenos ciudadanos, pagar nuestros impuestos, portarnos bien con el vecino, respetuoso con la autoridad. Pero nadie llega al cielo por ser bueno, sino que nosotros podemos llegar al cielo solamente reconociendo a Jesucristo como único Señor y Salvador de nuestra vida. Así que si tú tienes a Jesucristo, si tú le has entregado tu vida a Jesús, entonces tú puedes decir con seguridad, yo me voy al cielo, no porque yo me lo he ganado, sino porque alguien pagó la deuda que yo tenía con Dios. Una deuda que humanamente es impagable. Ninguno de nosotros podemos pagar la deuda que tenemos con Dios, pero vino uno, el Hijo de Dios, a morir por nuestros pecados, derramar su sangre y resucitar al tercer día. Así que como Cristo resucitó, los que hemos creído en Él también vamos a resucitar el día del juicio final. Así que muchas veces nosotros tendemos a justificar nuestras faltas, tendemos a suavizar el pecado. Pero el pecado frente a Dios es serio. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, abundante en Cristo Jesús. Así que nosotros tenemos que reconocer que por naturaleza somos pecadores y necesitamos entregarle nuestra vida a Jesucristo, quien nos justifica frente al Padre. Para el perdón de Dios solo puede ser experimentado si confesamos humildemente nuestras transgresiones frente a Él. He pecado, necesito el perdón de Dios. Dios conoce de antemano nuestras caídas en nuestra vida. Así que por esta razón la palabra le da la salida al creyente.
Y lo hace debido a que aún siendo cristianos no estamos exentos de cometer pecado. Pero la palabra de Dios nos ha dado la salida. Así que nosotros no podemos tratar de negar nuestra condición, ni mucho menos podemos decir que no hay pecado en nosotros. Porque Pablo dice, por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan está hablándole a creyentes. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, o sea, hacemos a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así que la palabra del Señor nos está dando la salida frente al pecado. Nosotros no somos personas que practicamos el pecado, pero si hay pecado en nuestra vida, debemos confesarlo lo más pronto posible. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, él le está escribiendo, Juan está escribiendo a los receptores de la carta para que no pequen. Pero está dando la salida. Pero si alguno de ustedes ha pecado, tienen abogado frente a Dios y ese es Jesucristo el justo. Así que primero tenemos que reconocer la necesidad de perdón. Todos y cada uno de nosotros necesitamos reconocer nuestra condición frente a Dios y que no vamos a llegar al cielo por nuestras propias obras, sino solamente al creer en el sacrificio del Hijo de Dios. Segundo principio que obtenemos de este pasaje es el gozo del perdón divino. Podemos experimentar gozo. En el versículo 5 David expresa, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que acá tenemos algo importante. Primero hay una determinación del salmista. Está determinado a confesar sus transgresiones y a no justificarlas. Esta determinación le permite ver la maravillosa respuesta de Dios cuando nos arrepentimos y cuando confesamos nuestro pecado. El que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Pero el que no lo confiesa, la ira de Dios está sobre esa persona. Así que nosotros debemos entender que el perdón de Dios no solo nos limpia de nuestras transgresiones, sino que también el perdón de Dios trae gozo y liberación del pecado. ¿Le ha pasado a usted que ha hecho algo malo y se siente intranquilo? Se siente inquieto, aunque nadie lo haya visto. Usted sabe que hizo algo malo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios ha puesto en cada persona una conciencia del bien y del mal. Las personas saben distinguir eso, pero muchas veces deciden hacer el mal aún sabiendo que su conciencia le dice lo contrario. Así que muchas veces en la conciencia está que hemos pecado, que hemos hecho algo mal. Y esto comienza a una temprana edad. Cuando los que somos padres, los que tenemos hijos, usted se va a dar cuenta que de repente usted encuentra que la casa está en silencio completo. Y usted tiene un niño o una niña un poquito inquieto, así que cuando hay silencio en la casa, eso le parece bastante extraño.
Y entonces de repente llega su hijo o su hija con una cara del gatito con botas. Así unos ojitos tiernos tratando de decirle algo. Y su cara está revelando algo y usted le dice, ¿qué hiciste? Y su hijo o su hija se queda, nada. Pero tiene las manos manchadas con pintura y detrás de ella hay un camino lleno de pintura. El niño le dice que no ha hecho nada, sin embargo, su actitud le está acusando y además las evidencias. Así muchas veces somos nosotros. Queremos justificar nuestro pecado, pero realmente no podemos. Las evidencias y los principios bíblicos nos acusan. Así que nosotros debemos entender que Dios nos perdona, no nos perdona a regañadientes. Él tiene un amor compasivo. Y la palabra de Dios dice que cuando Él perdona nuestros pecados, Él los borra y se olvida de ellos. A veces los seres humanos somos muy diferentes a Dios. A veces cuando alguien nos pide perdón, nosotros le decimos, te perdono. Y nos quedamos con una cara expresando todo lo contrario. Sí, te perdono. Y nos quedamos con rencor. Eso no es un perdón genuino. Pero Dios no es como los hombres, no es como nosotros. Cuando Dios nos perdona, cuando hay un corazón sincero, Él limpia nuestras transgresiones y dice que se olvida de ellos. Vamos a ver el tercer principio, dice compartir el perdón con los demás. Una persona que ha sido perdonada, entonces su actitud va a ser diferente con otras personas. Porque cuando tú recibiste perdón que no merecías, ahora tú vas a tener la capacidad de perdonar a otros también porque Dios te ha perdonado a ti. En el versículo 1, David menciona a aquel cuyas transgresiones son perdonadas, dice que es cubierto. Y aquí se refiere al concepto de que el perdón nos envuelve y nos protege. En el Antiguo Testamento los pecados eran cubiertos. Ahora los pecados son limpios completamente por la sangre del Cordero de Dios. Así que aquí se refiere al concepto de que Dios nos envuelve y nos protege como beneficiarios del perdón divino. También se nos llama perdonadores. La palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 4, verso 32. Antes, sean bondadosos unos con otros, perdonándose unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Así que como Dios nos perdonó a nosotros, a través de Jesús, también nosotros tenemos que perdonar a otras personas. Por eso, y por esta razón, nosotros somos llamados a ser compasivos, a ser personas que practiquen la misericordia con otro, con nuestro prójimo. Al igual que Dios tuvo misericordia con nosotros, nosotros también debemos dar esa misericordia a los demás. De hecho, la famosa oración del Padre Nuestro que se encuentra en Mateo capítulo 6, probablemente usted se la sepa. Es una oración que muchas personas se la saben, el Padre Nuestro. En el versículo 12 dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que en esa oración, una oración modelo que está dando Jesús, nos enseña a que nosotros pidamos perdón al Señor, pero también debemos nosotros perdonar a aquellos que han pecado contra nosotros o que son deudores de nosotros. Así que tenemos tres principios. Ya quiero concluir. El Salmo 32, por lo tanto, a través de estos principios,
Es un hermoso recordatorio del perdón de Dios que nos invita a reconocer primero nuestra necesidad de ser perdonados. Cada uno de nosotros necesita el perdón de Dios. También nos invita a experimentar el gozo del perdón y a su vez extender ese perdón a los demás. Yo recuerdo el día exacto cuando yo le entregué mi vida al Señor. Era un joven de aproximadamente 20 años. Estaba sumergido en una profunda depresión. Había experimentado pensamientos suicidas. No había gozo en mi vida, a pesar de que, según las normas del mundo, no tendría por qué estar mal. Tenía un buen trabajo, tenía dinero, tenía una motocicleta, tenía chicas también. Así que tenía amigos, pero en mi corazón había una profunda depresión. No tenía sentido mi vida. Yo no lo había compartido con nadie, pero no tenía ganas de vivir. Pero un día fui invitado a una reunión de oración y alguien me habló de Cristo. Y ese día, aunque no lo entendía completamente, pero yo le entregué mi vida al Señor. Y cuando yo salí de ese lugar, toda esa amargura, toda esa depresión, toda esa tristeza se transformó en gozo. Cuando yo iba manejando esa motocicleta hacia mi casa, con una alegría y gozo tremendo, y sentía que Dios estaba tan cerca mío. Y ese gozo ha permanecido hasta el día de hoy. Aunque no he estado exento de dificultades, de problemas, de situaciones que a veces nos quieren amargar la vida, pero el gozo permanece en el corazón del creyente para siempre. Ahora, como cristianos, nosotros hemos sido llamados a vivir una relación íntima con el Señor. Y recordemos que siempre Dios es perdonador, pero también hay advertencias. No podemos nosotros abusar de la gracia de Dios. Y Pablo lo habla muy bien. Pablo dice en Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que los que estamos en Cristo hemos muerto al pecado, no somos practicantes del pecado. Si hacíamos algo malo, ahora tenemos que dejar de hacerlo. Hebreos capítulo 10, versos 26 al 31, hay una advertencia para aquel que peca deliberadamente. Versículo 26 en adelante dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y mire lo que dice el versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que acá hay una advertencia para las personas que escuchan el mensaje, que en Cristo hay salvación, que a través de la sangre de Cristo, Él derramó la sangre para darnos vida eterna. Y los que desprecian al Hijo de Dios, una horrenda expectación de juicio está sobre esas personas.
Quiero darte tres cosas, 3 puntos de aplicación para que te lleves el día de hoy. Primero, busca sinceramente el perdón de Dios, reconoce y confiesa tus pecados. Saca cualquier tipo de justificación. Le voy a dar un testimonio real. Esto sucedió en Chile. Había un matrimonio o una pareja que había llegado a la iglesia y habían recibido a Cristo. Y ellos nos invitaron junto a mi esposa a ir a visitarlos. Cuando los fuimos a visitar, ellos tenían una casa muy humilde y se esmeraron por atendernos muy bien. Y cuando comenzamos a hablar acerca un poquito para introducirnos en la vida de ellos, nos dimos cuenta que ellos estaban en convivencia libre. Dicho en otras palabras, ellos no estaban casados. Estaban conviviendo, pero no se habían casado. Entonces, yo les exhorté con mucho amor. Le dije, bueno, la verdad que el Señor, la voluntad de Dios, que el hombre y la mujer se casen. La convivencia es fornicación. ¿Sabe lo que hicieron estos hermanos? Se habían convertido solamente una semana atrás. Y me dijeron, pastor, no sabíamos esto. ¿Qué tenemos que hacer para remediarlo? Es súper sencillo, cásense. Esa misma semana recibí una llamada de esta hermana, muy contenta, y me dice, pastor, le tengo una noticia buena. Me dice, tengo una cita en el registro civil, nos casamos en 2 semanas. ¡Wow! Y me dice, y usted es el primer invitado. Eso a mí me dio una gran enseñanza. Sinceramente, yo no esperaba que mi exhortación tuviera una respuesta tan rápida. Pero la verdad que cuando ellos fueron confrontados con su pecado, ellos dijeron, bueno, estamos en pecado, esto tenemos que solucionarlo lo antes posible. Y se casaron en menos de 1 mes. ¡Wow! Segundo, permite que el perdón de Dios llene tu corazón de gozo y de gratitud. Confía en que tus culpas han sido lavadas. Muchas veces Satanás, el diablo, es nuestro acusador y va a querer hablar a tu mente y va a querer traerte culpabilidad. Pero si Dios te ha perdonado de tus pecados, entonces déjalos donde merecen estar, en el pasado. Ahora que nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado y aquí son todas hechas nuevas. Así que una vez que tú estás en Cristo, eres una nueva persona. Nadie tiene derecho a recordarte tu pasado. Y tercero, al experimentar el perdón de Dios, refleja ese perdón hacia los demás en tus relaciones cotidianas. Sé un pacificador, como dice la Biblia. No seas el peleonero, el que anda buscando pleitos y conflictos. Tú sé una persona pacificadora donde quiera que tú vayas. Porque por esto seremos conocidos. Porque nos amemos unos a otros. Por eso vamos a ser conocidos. Sobre todo en esta sociedad que nos está entregando buenos valores, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Nosotros podemos ser la luz del mundo, podemos ser la sal de la tierra, la que impida que esto se corrompa por completo. Esa es nuestra responsabilidad, anunciar al mundo las buenas nuevas de salvación, que en Cristo hay salvación y hay vida eterna. Si tú no tienes a Cristo, si tú no has tomado una decisión por Cristo, ¿qué estás esperando? ¿Quién te ha asegurado tu vida?
Puedes salir de aquí y tú no sabes lo que va a suceder contigo el día de mañana. No te vayas de este lugar sin entregarle tu vida al Señor.